Hermanos, y hoy yo quiero tratar un tema maravilloso que de parte de Dios me ha inquietado y me ha motivado, y yo creo que es para ti hoy. Voy a hablar de reconocer, o sea, que cada uno de nosotros reconozcamos lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que Dios ha depositado en otros. Hermanos, yo ponía un ejemplo a alguien ayer y le decía, si yo le hago un regalo, por ejemplo al hermano Valdera ahora, yo me le acerco y le hago un regalo, y Valdera no agradece, no le da valor a ese regalo, es más, no reconoce siquiera que yo le he dado ese regalo. ¿Usted cree que esa sería una actitud humilde, agradable de parte de Valdera? ¿Verdad que no? Pero nosotros actuamos de esa manera con Dios y queremos vender eso como muestra de humildad. Y entonces nosotros siempre nos reconocemos menos de lo que somos y no nos fijamos en las cosas que Dios ha puesto en nosotros y las cosas que Dios ha puesto en los que nos rodean. Y por tanto, pasamos delante de Dios por malagradecidos. Hermanos, no es orgullo usted reconocer lo que Dios ha depositado en usted. Cualquiera de estos adoradores nuestros que ministran cada semana aquí, tienen que reconocer que han recibido de Dios un don, un regalo, porque no todos cantamos. Yo quisiera cantar como estos muchachos aquí, pero que empiece yo a cantar océanos ahora, a ver si va a ser tan agradable como cuando lo cantan una de estas jóvenes. Entonces hay que reconocer. Ahora, ¿es para jactarse, para levantarse, para llenarse de altivez? De ninguna manera, porque yo dije que es reconocer que es un don de Dios. Al reconocer que es un don de Dios, entonces, no es mío. No es algo que yo logré en base a esfuerzo, sino que fue un regalo que me ha sido dado por Dios para gloria de su nombre y edificación del cuerpo de Cristo. Y yo quiero demitificar eso hoy, y por eso estoy en la introducción de paso, diciendo ya casi la verdad central de que debemos reconocer lo que Dios ha depositado en nosotros y en otros. Y voy a basar este mensaje, y lo vamos a ir de manera textual estudiando, el segundo libro de Crónicas en el capítulo 9 del 1 al 12. Lo digo de referencia porque es el texto central, pero yo quiero leer otro pasaje primero que me sirva de introducción. Porque en el segundo libro de Crónicas, en el mismo capítulo 1, versos 6 al 13, hay una interacción donde aparece Salomón por primera vez, o por lo menos ya de manera protagónica, en una interacción con Dios. Y eso me va a servir de referencia a mí para narrar el texto que es la verdad central, que está en el capítulo 9, donde es un encuentro con Salomón y la reina de Sabá. Entonces, ¿me entienden lo que voy a hacer? Así que esto es solamente una introducción y es un texto que quiero leer, si me lo permiten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versos 6 al 13. Dice: Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche, hermanos, y la importancia de uno alabar a Dios, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y este hombre ofreció 1000 holocaustos, o sea, hizo una gran fiesta a Dios. Y dice que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Lo primero que está haciendo Salomón es reconociendo que Dios ha sido bueno con él y con su familia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. O sea, tú fuiste de bendición para mi padre y a mí me has traído a un lugar que yo no merezco. Ya tú has sido bueno. Ya eso es motivo más que suficiente para yo adorarte. ¿Cuántos tienen motivos ya más que suficientes en su vida para adorar a Dios? Lo bueno es que aún así Dios se nos acerca y nos dice: mi hijo, ¿qué quieres?
Y dice, confírmese pues, y aquí está la petición de Salomón. Ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, diciendo, lo que yo voy a pedir está basado en lo que tú has prometido. ¿Cuántos tienen palabra y promesa de Dios para él y para su familia? Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, la promesa que había sido dada. Dame ahora sabiduría y ciencia. Y de verdad que yo quiero hacer este énfasis porque muchas veces nosotros pensamos que Salomón lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y se habla de la sabiduría, pero él le pidió sabiduría y ciencia. Hermanos, nosotros necesitamos la sabiduría y necesitamos la ciencia también, todavía hoy, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, las cosas que se ven, de las que yo vengo predicando hace un tiempo, ni la vida de los que te quieren mal, ni siquiera dame ese gusto de la venganza. Hermano, identifiquémonos nosotros. ¿Cuántas cosas? Si Dios viene hoy y te dice, pídeme lo que quieras. ¿Cuántas cosas nosotros pediríamos? Casa, carro, cuenta de banco, cosas que se ven. O Señor, mira fulano que me hace la vida imposible. ¡Fuego! Dice, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también las añadiduras, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dice, te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. La razón, hermanos, por la que quise leer este texto primero es porque nos lleva directamente hacia el fundamento de lo que yo quiero enseñar en esta mañana. El fundamento de la sabiduría y de la riqueza de Salomón, que no estaba en sus propias fuerzas, ni estaba ni siquiera en los deseos de su corazón. Y de hecho, no tengo tiempo para entrar en eso, pero muchas veces el no negar nada a sus ojos, ¿verdad?, le acarrió problemas. Pero qué bueno que la fidelidad de Dios se mantuvo. Pero a fin de que entendamos, al iniciar este mensaje, que nuestra bendición está única y exclusivamente en Dios. Por tanto, a Él sea toda la gloria. Yo hoy voy a hablar de reconocer lo que porto, lo que Dios ha puesto en mí. También de reconocer lo que Dios ha puesto en otros que me rodean. Pero quiero dejar claramente establecido que toda la gloria le corresponde a aquel que es el dador de todas estas cosas. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Así que, hermanos, que si algo digno de alabanza hay en ti o en mí, es su gracia manifiesta en tu vida y en mi vida. Y nunca eso va a confundirse con otra cosa, porque a Él le damos toda la gloria. Y debemos reconocer esto, debemos reconocer lo que portamos. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios, no por jactancia, sino por agradecimiento. El apóstol Pablo, con esa maravillosa elocuencia que le caracteriza, lo dice de la siguiente manera en 1 Corintios 15:10, y yo quiero leerlo para que entendamos el enfoque de esta mañana en ese pasaje que vamos a leer de ese encuentro de esa reina con Salomón. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes
he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Hermanos, tú y yo no podemos. ¿Tú eres un hijo de Dios? No, yo voy a la iglesia. Y no nos sentimos cómodos. Yo escuchar ahí a María Elena hablando de mi hermano, tuve que bajar la mirada y postrarme delante del Señor y referir toda la gloria a Él, porque no nos sentimos cómodos. Pero cualquiera de nosotros, no yo como pastor, a quien se le llame siervo de Dios Altísimo, deberíamos de sentirnos honrados, porque es algo que no merecemos, pero que portamos por su Hijo, porque un día le recibimos. Por eso yo he sido ahora llamado Hijo de Dios para la gloria de su nombre. Entonces, de ninguna manera, a ninguno de nosotros nos resulta ofensivo que nos llamen hijo de nuestros padres. Malo es que a ti te digan, tú te pareces al vecino. Ahí sí que nos ofendemos. Pero que nos digan que somos hijos de nuestro papá, igualito a su papá, igualito a su mamá. Eso no resulta ofensivo. Pues de igual manera, cuando te digan, este es un hijo del Dios Altísimo, reconoce que tú eres la imagen terrenal, ¿verdad?, de ese Dios invisible. Tú eres quien tienes que mostrar a Cristo a aquellos que no le conocen. Entonces vamos al texto que nos compete en esta mañana, que como dije está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versos del 1 al 12, entendiendo todo esto, todo este principio con el que he comenzado a manera de introducción. Y voy a irlo detallando 1 o 2 versos de manera pausada. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Hermanos, miren, esta reina vino desde tierras lejanas, precedida por la fama de sabiduría y de riqueza de Salomón. Y yo les pregunto a ustedes, en la introducción que hice, ¿se sabe por qué tenía Salomón esa sabiduría y esa riqueza? ¿Era esa fama real o no? ¿Le sorprende a usted que Salomón tuviera esa fama? No, porque leímos que él tuvo un encuentro con Dios en medio de la alabanza y Dios le prometió que le era concedido no solamente la sabiduría y la ciencia para gobernar a su pueblo, sino que con eso todas las demás cosas. Y Dios siempre cumple lo que promete. Así que aquí vemos, lo primero que notamos es el cumplimiento de la promesa de Dios para este hombre, que los reyes de alrededor querían conocer si era cierta la tanta sabiduría y la tanta riqueza que de Salomón se hablaba. Y fíjense que dice que ella vino a probarlo primero. Vino para hacerle preguntas difíciles. Y no es hasta que ya había hablado con Salomón, es decir, ¿qué pasó con esas preguntas difíciles? Que al contestarla a Salomón le mostró a ella que ciertamente era un hombre de sabiduría. Y dice, y entonces ella le compartió, ya no solo la pregunta difícil que trajo, todo lo que había en su corazón. Ese era el verdadero propósito de ella. Lo otro fue simplemente una prueba para ver si podía confiar. Pero viéndose allí, ella quiso encontrar sabiduría. Ella quiso una reina, quizás para manejar su reino. Ya yo no puedo especular ni interpretar. Pero ciertamente ella abrió su corazón confiada de que en este hombre iba a hallar sabiduría. Y así lo hizo. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos, y son los que tengo marcado aquí en mi bosquejo, en los versos que siguen a continuación. Vamos a leer casi todo
este texto completo, pero estos versos tienen especial importancia porque quiero señalar 3 o 4 puntos, ¿verdad?, que encierran la verdad central que quiero compartir hoy a partir de los próximos versos. Lo primero es, quiero que nos fijemos en los versos 3 y 4. Leamos, dice: y viendo la reina de Sabá, el verso 2, para terminar esa idea, dice: pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase, ¿verdad? Entonces, verso 3 dice: y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, número 1, la sabiduría, y la casa que había edificado, wow, qué tremendo lo que Dios le ha permitido levantar, y las viandas de su mesa, cómo estaba preparado, hermano, era abundancia, no era simplemente la cena y ya, era que habían varios tipos, ¿verdad?, de viandas en su mesa. Las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Hermanos, y lo primero, y es el primer concepto que quiero llamar tu atención en esta mañana para poder reconocer, como dije en el título, lo que portas y lo que otros a tu alrededor portan, es prestar atención a los detalles. Tú y yo tenemos que a partir de ahora aprender a prestar atención a los detalles. Hermanos, eso es una lección de vida que yo he adquirido al lado de mi esposa. De verdad, para mí, usted me dice, vamos a comer juntos y usted me espera con un plato higiénico en la mano y un locrio de chuleta, y me lo dio y no me dio con qué comer. Yo parto una esquina del plato y con eso mismo me lo como. Comimos el locrio con chuleta, pero mi esposa me ha enseñado que si lo único que tenemos es ese locrio con chuleta e invitamos a alguien, preparamos la mesa bonita, al llegar les recibimos con una sonrisa, le expresamos lo contento que estamos de que venga a compartir con nosotros el locrio con chuleta, ponemos una vajilla hermosa, le ponemos la mesa bonita, servimos el locrio con chuleta, porque nada más había eso. Le ponemos un buen tenedor, le preparamos una bebida, ¿verdad? Hacemos una oración, bendecimos, nos vestimos bien para recibirle. Pero usted está en su casa, pastor, usted podía estar en una bermuda. No, es que tengo invitados especiales. ¿Cuáles? Tú. Cuando nosotros prestamos atención a los detalles, entonces podemos notar lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Esta reina se fijó en la sabiduría, ciertamente es un hombre sabio. Se fijó en el edificio, hermanos, porque ¿cómo me dicen a mí que tienen riqueza y de todo y que todo se está cayendo a pedazos? Se fijó en los servidores y cómo estaban vestidos. Porque un hombre con toda la riqueza del mundo y él con joyas y con vestido bueno, y mira a la gente que sirve, cómo lo tiene, pasando hambre como por Dios. No, es un hombre que tiene cuidado de aquellos que trabajan con él. Dice que los maestrasalas, los mayordomos, estaban impecables. A mí me gusta ir a un restaurante porque el mayordomo, ¿verdad?, el capitán, como le dicen de todo, es un pastor. Y yo lo conozco y cuando él me ve, inmediatamente me recibe, pastor. Y ese restaurante no sabe, pero a mí me gusta ir ahí nada más por eso. Hermano, porque hace sentir a uno especial. Y ella se fijó en esos detalles. Ahora, hermanos, cuando nosotros nos fijamos en los detalles, no debemos hacerlo con un espíritu de crítica, sino de poder identificar las buenas cosas que Dios nos ha hecho. Y ahí quiero poner un ejemplo con expansión. Hermanos, todos nosotros sabemos que lo que pasó aquí no fue el esfuerzo del pastor, no fue la visión, no fue la planificación, porque todos los años que habían pasado yo había hecho todo eso y no se había logrado. Lo que pasó aquí fue la buena voluntad de Dios para con sus hijos y el cuidado de su iglesia, que decidió: en el tiempo mío, este es el tiempo perfecto, y Dios lo hizo.
Pero todos nosotros sabemos que no teníamos un centavo. Es más, en el momento en que yo firmé no había ni para pagar el primer mes de renta. Y en menos de 3 meses, 4 meses, que ahora en octubre 13 se cumple un año de la inauguración, en menos de 4 meses nosotros invertimos aquí, yo lo dije en la asamblea, ¿verdad? Casi 4 millones, de los cuales solamente nos quedó 1 millón de deuda y ya hemos pagado prácticamente la mitad de ese millón en lo que va de año. Todavía nos queda mucha expansión porque nos falta pagar la mitad del millón y nos falta todavía la segunda parte, ¿verdad? Estamos en la segunda. La primera fue la remodelación, la segunda es pagar eso que quedó y la tercera es la compra, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Buscaremos su dirección. Nos falta mucho y todavía hay mucha gente haciendo sacrificios. Hermanos, y todo el que entra, hemos tenido invitados últimamente, como 2 o 3 pastores invitados, y todos al entrar hacen una expresión y dicen, wow, lo que Dios está haciendo en este lugar es maravilloso. Pero saben, hermanos, tengo que confesarlo aquí casi como pecado. Yo no me presento aquí nunca como un superhombre. Ustedes me conocen que yo soy transparente al predicar. De que mientras otros ven eso, yo que conozco cada cosa, porque por los recursos limitados hicimos muchas cosas, ¿verdad? En la medida de lo que se podía. Me he concentrado en las cosas que todavía no hemos podido hacer y muchas veces eso me ha quitado el gozo. Y quiero por eso en este punto de prestar atención a los detalles, pero ¿a cuáles detalles? Porque vimos la lista de los detalles en que se fijó la reina de Sabá. Pero miren, ¿saben lo que pasó con todo ese milagro que Dios hizo y lo bueno que es Dios y lo que estamos disfrutando? Me pasó que ese aire acondicionado de ese lado, como a los 3 meses, falló. Y desde esa época nosotros estábamos sin ese aire acondicionado. Y las personas no nos daban la garantía. Y yo llamaba y me ponían fecha y me ponían fecha. Tanto tiempo pasó sin que nos dieran la garantía que aquel aire acondicionado de aquel lado también dejó de enfriar. Y nos pasamos todo el verano completo, que ha sido uno de los más calurosos. Y yo no sé cómo ustedes no me protestaron. Yo digo que fue la misericordia y la gracia de Dios, que aquel aire acondicionado y este aire acondicionado no estaban funcionando. Pero también pensaba, wow, pero en el salón RC no se ha podido instalar un aire que estaba en el diseño, porque estamos en expansión, hermanos, y los recursos se están usando para pagar esas deudas, ¿se entiende? Yo he dado todos mis informes financieros, y ahí Miguel Ángel trabaja con calor, no sé cómo no ha protestado, no hay aire ahí, pero el aire de Andy aquí, que es uno de los que están mejores, pero entonces Andy sale nadando de ahí, porque había una situación con una de las bandejas y botaba agua. El aire de los niños, que fue de los que se remodeló también, entonces de momento allí se da la clase de teología, tantas cosas, y mi esposa me dice, ese aire un día enfría muy bien y otro día no enfría. Y para colmo venimos a la reunión de mitad de año y en vez de nosotros ver todas las otras áreas que se han logrado, recuerdo que alguien levantó la mano y me mencionó el único salón del ministerio infantil que no tenía aire y el problema que eso representaba. Hermanos, solamente con el aire acondicionado, porque no tengo tiempo hoy de expresarle todo lo que en mi corazón me hacía venir y decir, ¿cuándo será que voy a poder hacer esto? Estoy en falta. Hermanos, y así pasamos el verano más caluroso de los últimos años. Pero para que vean cómo son las cosas del Señor, hablé con una de las abogadas de la iglesia y le presenté lo que estaba pasando y digo, ya se va a cumplir el año, no nos dan la garantía. No. Otra cosa que me faltó es que cuando llovía, el RC se inundaba por completo. Y muchos no supieron, pero la última vez que llovió fuertísimo se metió agua hasta aquí adentro. Todo eso. Y no me dejaba ver todo lo que se ha logrado porque estaba enfocado en esas cosas que necesitaban. Para que ustedes entiendan cómo son las cosas, en esta semana, alguien hace una semana después de esa reunión identificó esa necesidad como muchas otras. Por ejemplo, usted ha visto, sí pastor, estamos en expansión,
Pero se pusieron 2 murales digitales porque un hermano sintió y vino y regaló esos 2 murales. Pastor, estamos en expansión, pero usted agregó 2 pantallas más y esto está lleno de pantallas porque un hermano sintió y regaló las pantallas. A veces somos tan prontos para juzgar. Entonces, así mismo un hermano identificó esa necesidad que se estableció y que era real y que los niños enchumbados de sudor lo de ese aula y trajo un aire acondicionado. Bueno, buscamos quién lo instalara y cuando lo instaló, revisó el de aquel lado y era un escape, se cambió una llave y se le completó el gas y ese lado, dígame cómo está. Nítido, ¿verdad? Frío. Y no gastamos casi nada. Pero entonces esa abogada hizo una llamada y le dijo, mira, el pastor no tiene nada que ver ya. Que tú le estás dando fecha al pastor y que eso, no te apures. Yo te voy a mandar, ¿cómo que se llama el término? Ella me lo dijo. Una intimación con un alguacil. Así, ¿lo dije bien? Así que, o tú resuelves, es más, yo no te voy a llamar más. Yo voy a esperar el jueves tú estás ahí y si no está, bueno, el jueves llamó y dio una excusa. La abogada me llama, yo le voy a dar porque le dije, digo, es que ya él me ha dado toda esa excusa, a que te va a decir el sábado tal cosa, que está en el interior. Y así mismo, el sábado la llamó y le dijo que estaba en el interior. Yo dije que ya yo me lo sé 1 año. Y ella dijo, no, pues no se apure, pastor, tranquilo ya, yo resuelvo con eso. Bueno, parece que la llamada subsiguiente ya se notó que era buscando cédula, nombre completo y todo. Y en el día de ayer vinieron y cambiaron esa unidad. ¿Y cómo está ese lado ahora? Se siente bien, ¿verdad? Entonces, en esta semana vienen a dar mantenimiento y el joven dijo que eso fue un error de ellos, que esa bandeja se le debió poner y entonces se le va a colocar de manera gratuita la bandeja a este aire de Andy y no se va a mojar. Pero ayer, en el día de ayer, Toñito determinó qué era lo que pasaba con el RC, que estaba recibiendo más carga de agua de lo que necesitaba y entonces se subió ahí, puso tubos y se supone que en esta semana va a estar terminado ese trabajo donde el desagüe se va a ir allá al patio y no vamos a tener inundación en el RC. Se subió al techo porque estaban ahí trabajando y vieron que lo que pasaba con el aire de los niños es que el time delay estaba dañado, que cuesta 150 pesos nada más y por eso a veces entraba y a veces no, por eso a veces se enfriaba y otras veces no, se le cambiará el time delay y se supone que ese aire va a funcionar adecuadamente y el aula que no tenía aire fue lo que desató que se hiciera todo cuando se instaló el aire nuevo en ese lugar. Hermanos, ¿cuántas veces nos fijamos en los detalles incorrectos? Créanme que yo quería que hubiera aire siempre. Es más, yo hubiera querido comprar 50 toneladas de aire más, pero no habían los recursos. Entonces tenía que ir al paso de lo que se pudiera lograr. ¿Por qué no fijarnos en todo? ¿Por qué no poder hacer y que yo entrara? Voy a hablar por mí, como esos pastores invitados que tuvimos, que entraron y dijeron, ¡wow! Entonces nosotros tenemos que aprender a prestar atención a los detalles de lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos tienen en su vida razones para ser agradecidos? Enfoquémonos en esas cosas. Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad aún antes de que la pidas. Yo no estoy diciendo que nos escondamos a la realidad. Yo no quería que se siguiera mojando eso. Pero teníamos que enfocarnos en muchas otras cosas que se lograron. Y eso, en su momento, también le vamos a buscar una solución. ¿Se entiende este primer punto? Enfocarnos en los detalles. Los versos 5 y 6 dice, y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Y este es rápidamente, solamente el segundo punto que quiero, es la fidelidad de Dios. Es el cumplimiento. Hermanos, tenemos que aprender a reconocer lo que portas, lo que hay en ti, porque si Dios ha dicho que te va a bendecir, tú eres un bendecido.
Si Dios te ha dicho que tú eres salvo, tú eres salvo. Si Dios te ha dicho que tú eres sano, tú estás sano. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés viendo. Tienes que aprender a reconocer lo que está en ti dado por la palabra del Señor. Como aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, solo di la palabra. Solo di la palabra. Yo creo que hay gente aquí hoy que en este segundo punto del cumplimiento tiene que aprender y decirse a sí mismo, cree en lo que Dios ha dicho y pedirle al Señor, Señor, solo di la palabra. ¿Quiere hacerlo conmigo? Ese ejercicio, dile, Señor, solo di la palabra. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo puedo pedirle al Señor ahora, Señor, solo di la palabra. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero ahora en autoridad le digo al Señor, di la palabra. Yo no sé por qué estás orando, pero ahora como tu pastor pido e intercedo al Señor. Señor, di la palabra. Y el segundo punto que quiero resaltar es que podemos ver lo que portamos porque Dios es fiel y porque Él no retarda su promesa. El tercer punto que quiero resaltar está en el verso 7. Y es que esta mujer, y este es un concepto de verdad que me llamó mucho la atención, le dice lo siguiente al rey Salomón: bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¡Qué bendición, hermanos! Cuando los que están cerca de ti saben reconocer lo que portas de parte de Dios. ¡Qué pena, hermanos! Que muchas veces son esos que están más cerca de ti a los que se le hace más difícil reconocer lo que Dios ha depositado en tu vida. En Mateo 13:57, que quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente, palabras de Jesús. Miren lo que dice: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Hermanos, ¿cuántas veces te ha pasado a ti que muchas personas que interactúan contigo reconocen en ti cosas que ni tú mismo puedes ver y te halagan y ven la gloria de Dios en tu vida? Y a veces las personas de las que tú esperas, las que están más cerca de ti, a las que tú les sirves, con las que tú luchas, no son capaces de reconocer lo que Dios ha depositado en tu vida. Y yo quiero que hoy nosotros rompamos eso. Yo quiero que tú y yo nos decidamos a ser personas que reconocemos el favor y la bendición de Dios en aquellos que nos rodean. No seamos mezquinos, no seamos indignos. Seamos personas que nos gloriamos, que encontramos satisfacción en ver la bendición de Dios en la vida de mi hermano. Y reconozcamos lo que Dios ha depositado en cada uno. Y yo tengo aquí en mis notas un paréntesis que dice Fleury. ¿Dónde está Fleury? Miren a Fleury allí. Ponte de pie, Fleury. Yo quiero que te vean. Esa joven hermosa que está allí, que vive sirviendo con una cámara o vestida de danza o de cualquier manera que se le pida que haga. Ayer pasó un momento bochornoso delante de mucha gente aquí con su pastor. Yo la vi tan avergonzada. De verdad, porque ella es tímida y yo respeto su timidez, porque nosotros tenemos todos que tener el carácter de Cristo, pero nuestra personalidad como somos, Dios nos la dio para que con eso hagamos más diverso y enriquezcamos el cuerpo. Y así como yo soy uno que no me paro de hablar y que
Así ella es tímida, ¿verdad? Y pausada. Pero ambos podemos traerle gloria al nombre de Dios. Y la razón por la que ella se sintió avergonzada es porque yo me la acerqué delante de mucha gente y lo hice con intencionalidad. Luego de escucharla en el ayuno aquí, compartir y hacer un resumen de la palabra de Dios que se había ministrado con una autoridad, y no es la primera vez que la escucho. Y le dije delante de todos: Fleury, ¿qué tú estudias? Y ella me dijo: Derecho, así, porque ella es tímida, ¿verdad? Muy buena carrera elegiste, porque tú tienes, ¿verdad?, de parte de Dios un don para la palabra hablada. Pero más te digo, ¿con qué autoridad te enseñas la palabra de Dios? Y quiero que sepas que la próxima vez que haya un culto de jóvenes en el cual no vayan a predicar los pastores de jóvenes, te voy a designar para predicar un domingo. Y ella: ¡ay, no, pastor!, me dijo. Yo le dije: sí, te lo estoy diciendo con tiempo. Empieza a preparar un mensaje para que no me digas que no estás preparada. Porque Dios, y reconozco que Dios te ha dado un don. Y si yo predicara como tú, me creyera la gran cosa, le dije. Y ella me miró como... Y otra, porque a veces los muchachos no tienen el discernimiento espiritual y toman todas las cosas a chanza. Y otra dijo: la pastora. Y lo que no sabe que yo dije: amén, Señor. Toma esa palabra y haz de Fleury una pastora que te glorifique a ti. Hermanos, tenemos que aprender dentro de nosotros mismos a reconocer lo que Dios ha depositado en los demás. Eso no te quita nada, eso no te hace menos. Eso por el contrario. Aquellos que se humillan, Dios los levanta. Claro que esto no sea para vanidad ni para jactancia, sino que esto la humille y le permita buscar el rostro de Dios. Una cosa es el don y el talento y otra es el carácter. Ahora yo tendré que entrar a las redes sociales de Fleury y seguirla, ver lo que ella postea, lo que ella escribe y ver si el carácter se corresponde con el don y el talento. Igual que yo, igual que usted. Que nuestro carácter tiene que ser moldeado con el de Cristo, para que los dones y talentos que nos han sido dados le den a Él mayor gloria a su nombre. Miren, yo siempre pongo de ejemplo en situaciones de mi infancia a mi madre con cosas positivas. Pero para que usted no crea que yo la tengo a ella en un pedestal y eso, voy a compartir algo de manera negativa ahora. Mi mamá hacía algo con nosotros que yo odiaba y ella lo sabe. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios la redimió. Pero hermanos, llegaba un momento en que uno iba a pasarse un fin de semana a una casa o a cenar en un lugar y llegaban esos padres y le decían: mire, doña, qué niño tan educado. Un niño que se comportó de una manera muy bien, un niño que no sube la voz, un niño que cenó y llevó los platos al fregadero, un niño con el que se puede conversar, y venían y llenaban de halagos y todo eso. Y después al otro día, a la hora de comida, uno se paraba y dejaba el plato en la mesa. No sé porque donde fulano di que lo llevó, pero es que son. Y ahí venía lo que a mí me dolía, que decía: déjame ver si me acuerdo exactamente cómo era, mami, usted me corrige, pero que ustedes entonces son claridad en la calle y oscuridad en la casa. Hermano, miren, eso era así, mami, era así, ¿verdad? Déjeme decirle, yo odiaba eso. De verdad era algo que para mí, que mi propia madre, ¿verdad? Quien me educó, la persona que uno, ¿verdad?, en esa etapa de su vida es la que más ama, y entonces te hable que tú eres un hipócrita, porque eso es lo que significa. O sea, como que todo lo que dijo esa gente no es verdad, es como un teatro. Y eso a mí me dolía mucho, solo porque se me quedó el plato arriba de la mesa. A cualquiera le pasa, ¿verdad? Pero cuando ella decía claridad en la calle y oscuridad en la casa. Hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros en la casa solamente nos fijamos en la oscuridad? ¿Por qué no nos fijamos que sí, que son educados, que no suben la voz, que todas esas cosas que los demás podían ver
en ti, también tú la tienes y la muestras en tu casa. Obviamente si es así, ¿verdad? Porque si yo dejaba el plato en la mesa, ella tenía razón en corregirme para sacar de mí un hombre de bien. No quiero que se malinterprete. Lo que quiero es que usted tome la verdad central de que qué bueno es cuando nosotros también podemos apreciar y decir, sí, pero mis hijos son educados. Sí, pero mi hermano en Cristo predica con denuedo. Sí, pero es verdad. Todo eso que dijo María Elena, yo no creo que ella se parara aquí a hablar mentira. Yo no me lo creo casi, porque ella, ¿de quién es que está hablando? Pero si ella lo dijo, entonces yo digo, amén, Señor, que a ti sea la gloria. Y el reconocer eso no le quita nada a usted, sino que le añade gloria al nombre de Dios, porque ¿quién dio los dones? Entonces, ¿a quién es la gloria? Yo dije al principio, eso fue lo primero que dije. Toda la gloria es de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos a ver la bendición de Dios en las personas cercanas. ¿Me dicen amén? ¿Cuánto quieren ver a Fleury predicando? Ok, ya, por unanimidad. Perdóname, Fleury, una vez más. Hermanos, en el verso 8, ¿por qué queremos y necesitamos reconocer en los demás lo que Dios ha puesto? Porque hay un propósito para el que Dios te dio eso. Y si yo permito que ya sea Fleury o cualquiera de nuestros jóvenes, Dios le haya dado un don y un talento, y por yo no reconocerlo, no impido que la iglesia sea edificada, yo voy a tener que dar cuentas de eso. Y el verso 8 lo explica, dice, así como ella dijo, bueno, bendito sean toda esta gente que está siempre contigo y te oyen hablar todos los días y oyen tu sabiduría, dice, y bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey, para Jehová tu Dios, por cuanto Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Hermanos, hay una razón por la que Dios ha puesto un depósito tan grande en tu vida. Es para que con Él tú glorifiques a Dios y bendigas a su pueblo. ¿Y cuántos aquí en ocasiones yo no he reconocido y le he dicho todos los dones y talentos que Dios ha puesto? Y están ahí sentados. O están alejados del camino de Dios. O se han ido detrás de los placeres de la carne. O se han ido detrás de las riquezas de este mundo. Hermanos, tú y yo tenemos, en cuarto lugar, ¿verdad? Cuarto voy, que tener claro el propósito para el cual Dios te dio ese don. Yo siempre le he dicho a mi esposa, no me da vergüenza decir que yo tengo un don para que Dios me hable a través de su palabra. Yo no puedo jactarme nunca, porque hermano, yo tengo dificultad para aprenderme los versículos. No soy el que más versículos me sé. Yo no soy el que tengo mejor preparación. Tengo pastores amigos que tienen una maestría en divinidad y un doctorado en teología. No soy el que tengo mejor preparación. Yo no soy el que más oro, aunque tengo mi tiempo de oración. No soy el que más estudio. No soy muchísimas cosas. Pero yo sé que yo abro la Biblia. Si usted me da 2 minutos con un texto, posiblemente yo te puedo predicar 1 hora de ese texto. ¿Lo digo para jactarme? No, lo digo para darle la gloria a aquel, porque eso es espiritual. Eso no viene de mí. ¿Saben cómo lo sé? Porque yo me he pasado también noches enteras, madrugadas, tratando de preparar un mensaje y no puedo. Mi esposa sabe que hubo un día que me levanté y era ya la hora de salir a la iglesia, 8 de la mañana, y yo le dije, tengo la madrugada entera orando, no dormí nada. Y voy a subir y me voy a parar y voy a decir, bueno hermano, sean bendecidos porque hoy no hay nada. Y ya, me doy por vencido y cierro la Biblia. Y digo, déjame entrar al baño. Y del baño tengo que salir corriendo y me siento en la computadora. ¡Pam!
y digo, tal mensaje listo. Y mi esposa dice, por eso es que yo no te creo. Hermanos, porque no viene de mí, ni de mi esfuerzo, ni del estudio, ni de la oración, ni de las noches. Dios me ha dado un don. Y Él se revela a mi vida a través de su palabra. ¿Para qué? Para que yo sea reconocido. ¿Para qué? Para que yo me jacte de que yo tengo ese don. No, ¿para qué? Para que su iglesia sea edificada y el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, si en algo se resume este mensaje, es en esa palabra propósito. Busca qué hay en tu depósito. Busca lo que Dios ha puesto en ti. Porque lo que Él te ha puesto va a ir de acuerdo al propósito que Él te ha delegado. Versos 9 al 12, vamos a leer. También los siervos de Hirán, y ya voy a terminar. También los siervos de Hirán y los siervos de Salomón que habían traído, verso 9. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Hirán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Hermanos, y esto complementa mucho aquello de ver la bendición de Dios en lo que nos rodean, de darle ese reconocimiento, de buscar ese propósito y ponerlo al servicio de Dios. Lo próximo es que lo que nosotros damos, eso recibiremos. Es el proceso y el concepto de siembra y cosecha, que muchas veces se malutiliza en iglesias, y por eso nosotros hemos tenido siempre miedo, temor de hablar de siembra y de cosecha para que no nos cataloguen. Estos son de esa línea. Pero hermano, el concepto de siembra y cosecha, lo he dicho aquí otras veces, está en toda la creación. Si usted siembra una mata de aguacate, una semilla de aguacate, ¿le sale un aguacate? No, le sale una mata de aguacate. Más de lo que usted sembró. Y así mismo, cuando nosotros de manera generosa reconocemos en otros lo que Dios ha depositado y junto a ello lo ponemos al servicio de Dios, de igual manera cosecharemos. Dice que esta reina, al haber degustado de todo esto, le dio al rey Salomón oro, le dio perfumes de gran calidad. También le trajeron maderas, una madera que no era ni conocida allí. Pero dice al final, pero entonces Salomón le dio a ella todo lo que ella quiso y ella se llevó más de lo que trajo. Cuando nosotros sembramos generosamente, la Biblia dice que cosecharemos generosamente. Pero cuando nosotros sembramos escasamente, la Biblia dice que escasamente también segaremos. Y yo quiero terminar en esta mañana, compartir un testimonio de mi vida reciente ahora, que estoy viviendo hoy, el día de hoy. Dije que algún día lo iba a compartir, no sabía que sería hoy, pero Dios me dijo que hoy era el día. Y es con lo relacionado a mi viaje. Yo me voy mañana a Panamá, lo anuncié. Voy a estar un poquito más de una semana allí, participando de un retiro de liderazgo generacional, donde habrán 1,500 pastores de 26 países hablando del futuro de la iglesia y de cómo ministrar, ¿verdad?, a las generaciones en la iglesia. Yo siento que es un privilegio que Dios me ha dado. Voy acompañado del pastor Rafael Montalvo, que es un hombre de trayectoria, que tiene una iglesia, ¿verdad?, reconocida, grande, un hombre que tiene mucha sabiduría, y vamos a estar compartiendo, vamos a dormir en la misma habitación. O sea, es para mí como pastor joven una bendición que Dios me ha concedido esta semana
con este hombre de Dios y con todas estas. Allí van a estar todos los pastores reconocidos y cantantes y ministros de Iberoamérica, desde España, desde todos los países de habla hispana y también de Estados Unidos. Es una bendición, pero saben, hermanos, cuando se me presentó esta oportunidad, que fue a raíz, los que vinieron a la charla que compartí aquí con el ministerio, que la hermana Ana dijo, tenemos que darla a toda la iglesia. Y me llegó esta invitación en un momento en que yo no podía participar de ella. Recuerdo que de primera cuando me dijeron, yo me sonreí y dije, ya quisiera yo, pero no puedo. No podía por varias razones. Una de ellas, una situación familiar que ha comprometido mis finanzas personales en una manera tremenda, donde nosotros estamos pasando por una situación, ¿verdad?, de que tenemos que depender completamente de la misericordia de Dios. Y qué bueno, porque Él es fiel y Él es misericordioso. Pero además, desde principio de año, nosotros acostumbramos a cada 2 años tomar vacaciones, y se había comprado unos pasajes para ir, invitados por Eliú a su casa, invitados por otros hermanos a Canadá, y teníamos un viaje familiar de vacaciones planificado para final de octubre. Ese viaje intentamos cancelarlo a raíz de la situación familiar que le expliqué, pero lo único que íbamos a lograr cancelándolo era perder todo lo que se había pagado. Y como íbamos a ser recibidos en casas de estos hermanos, yo dije, bueno, pues vamos, aunque no salgamos, que vamos y descansamos y nos desconectamos. Y teníamos entonces esas vacaciones que siempre se gasta dinero. Entonces, definitivamente, no puedo viajar en un mes en el que ya tengo otro viaje. No iba a tener la capacidad financiera para hacerlo. Y yo estaba decidido ya a decir que no y a rechazar esa invitación. Y un día orando, yo estaba predicando acerca de la visión espiritual en esa semana. Estaba preparando ese mensaje y el Señor puso en mi corazón ir al viaje. Y yo dije, pero Señor, yo no puedo. O sea, está bien, yo voy, pero ¿con qué? Yo no puedo. Y Él me dijo, depende de mí. Y yo dije, Señor, pero yo dependo de ti. Yo he aprendido y cuento tanto el testimonio de cómo tú me llamaste. Y yo creo que yo he aprendido a depender de ti. Y Él me dijo, en la madrugada, yo estaba preparando un mensaje, depende de tus hermanos. Depende de mí. Depende de tus hermanos. Hermanos, y yo me di cuenta en ese momento que yo había sido orgulloso en cuanto a eso. Cuidando lo espiritual, estaba perdiendo bendiciones y robándole bendiciones a otros. Tanto que quizá usted nunca supo, por primera vez lo voy a decir, que todos los muebles que hay en mi oficina, que yo compré cuando asumí la iglesia hace casi 10 años, yo lo compré con mi dinero. Para que el que entrara a esa oficina y viera esos muebles tan lindos y esa oficina tan linda, no dijera que yo usé el dinero de la iglesia para acomodarme. Y eso era orgullo. Porque esta es la casa del Señor. Y ahí se ve que Salomón usó esa madera preciosa para hacer arpas y para hacer utensilios del templo. Una madera que dice que nunca se había visto en el reino. Y eso glorifica a Dios. Y yo lo hice creyendo que estaba cuidando a la iglesia y lo que estaba era cuidando mi reputación. Y el Señor me redarguyó. E hice lo que en 10 años, cumplo 10 años en enero, frente de la iglesia. Lo que en 10 años de pastorado nunca había hecho. Y me senté y escribí lo que terminó siendo un listín en el grupo de líderes y asistentes, donde expresaba el deseo de mi corazón de ir a este viaje, la necesidad que tenía y la realidad de que no tenía dinero para pagarlo. Y donde pedí a mis hermanos que los que pudieran aportar, que aportaran. Y que los que pudieran solamente orar, que oraran. Pero hermanos, eso que terminó siendo un listín, con cada palabra que yo escribía me mataba. Con dolor, con vergüenza.
escribí cada palabra. El Señor me preguntó, ¿te sientes vil? Tú dices muchas veces que como David te haría más vil por causa mía. Por eso fue que tuvo tantas palabras. Porque entonces si me hacía vil, me haré más vil por causa de Jehová. Y lo escribí. Hermanos, saben que lo que me interesaba no era viajar. Yo, gracias a Dios, he podido viajar mucho. Lo que me interesaba no era conocer Panamá. Yo conozco Panamá. En mi trabajo profesional me tocó varias veces ir a Panamá. Lo que me interesaba no era ni siquiera el Congreso. Y yo sé que Dios me va a bendecir en aquel lugar. Lo que me interesaba era lo que Dios estaba haciendo con mi carácter, con mi corazón y con ustedes como iglesia. Porque muchas veces uno se para aquí y ve las caras de 2 o 3 que se ponen duras y uno siente, a mí nadie me quiere. Y veo esos pastores, una jovencita de la iglesia de Montalvo me llamó para decirme cómo cuidar a su pastor y todo. Digo yo, ¿y ella? Yo dije, pero yo no tengo nadie que me quiera así a mí en mi iglesia. A veces se nos hace difícil ver lo que portan los que están cerca de nosotros. Hermanos, y yo sé que aquí hay gente que podía decirme, mire pastor, yo le voy a dar lo del viaje yo solo. Pero qué bueno que no fue así. Porque yo ver a cada persona, hermano, con la emoción que se me ha acercado, uno con $7, con $8, uno con 800 pesos, uno que me escribió la misma noche, fue en la madrugada que yo escribí, esa misma madrugada, me dijo, anóteme con $100. Yo le dije, no, tú no puedes ahora, porque habíamos estado hablando de su negocio que no le estaba yendo bien y también tiene una situación familiar que requiere mucha inversión. Y me dijo, usted tiene razón, me está yendo mal en el negocio y no puedo ahora, pues con más razón, yo quiero, anóteme con esos $100. Porque yo estoy viendo un pastor que está diciéndole a los hermanos, ustedes son mis hermanos, yo los necesito tanto como usted me necesita. Eso me dijo esa persona. Ver personas que me dicen, pastor, mire, yo quisiera darles más, y no entienden que no es el más, que el hecho de que se acerquen para decirme son parte, y aún el que no puede, porque ciertamente hay un día que usted no puede, que se ha acercado y me ha dicho, es que yo quiero ser parte de eso y estoy orando para que Dios supla. Y yo sé que así como Dios ha empezado de manera maravillosa, va a completar la obra. Yo me voy sin miedo. Pero hermanos, saben, mi corazón desde ya ha sido ministrado. Ya yo voy a ese congreso y no aprendo nada, y sé que voy a aprender algo, pero ya Dios me enseñó algo. Y es que sí, yo puedo mirar a mi alrededor y ver que tengo gente que me quiere, gente que cree en mi ministerio, gente que cree en lo que Dios está haciendo en mi vida, gente que cree que Dios me está llamando a cosas grandes. ¿Por qué? Porque a ti Dios te está llamando a cosas grandes. Porque a nosotros como iglesia, Dios nos está llamando a cosas grandes. Y yo como su pastor, creo en ustedes. Yo quiero que te pongas de pie y pedirte que junto a mí le creamos al Señor. Que como la reina de Sabá, que vino delante de Salomón y pudo ver que era cierto lo que Dios estaba haciendo, en este año de esperanza, que estamos en medio de una expansión que no se limita a lo físico, sino que Dios está expandiendo nuestro llamado, que Dios está expandiendo nuestra mente, que Dios está trayendo una expansión espiritual también. Todos juntos marchemos como un solo hombre, creyendo en lo que Dios ha depositado en ti y en lo que Dios ha depositado en mí. ¿Cuántos creen que Dios ha depositado en mí un llamado? Yo creo también en el llamado que Dios ha depositado en ti. ¡Aviva tu llamado! ¡Aviva el don de Dios depositado en ti! Juntos marchemos y cumplamos el propósito al que Dios nos está llamando.